grabando. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Esta es una nueva clase en el marco del Seminario de Actores de la Economía Social de la especialización en Economía Social y Gestión sin fines de lucro de la Universidad Nacional de Lanús. Mi nombre es Miriam Huayek y les doy la muy bienvenida a esta nueva clase. La clase está a cargo del docente Diego Rosengart, que es el docente del seminario y a quien le agradezco enormemente la disponibilidad para poder abrir esta clase y que le llegue no solo a los estudiantes de la especialización, sino a todas las personas interesadas en el tema. El tema de hoy es el mutualismo en la Argentina, orígenes y actualidad, y está a cargo de un querido amigo y colega, Fabián Brown, que es docente también de nuestra universidad, y Diego ya hará la presentación adecuada. Pero te quiero agradecer, Fabián, muy especialmente que te hayas hecho el tiempo para compartirnos sobre este tema. El mutualismo es de suma importancia en nuestro país, y en muchas de las provincias alcanzan una relevancia que no siempre es adecuadamente visibilizada. Por eso me parece muy importante que podamos eh, rescatar todas estas experiencias y aprender un poco más acerca del mutualismo. No los quiero entretener más. Muchísimas gracias a todos por participar y Diego, queda a cargo tu clase. Muchas gracias. Bueno, Miriam, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Hoy tenemos, yo les comentaba el otro día que esta materia requería un enfoque multidisciplinar, porque desde su programa muy ambicioso se plantea diversas maneras de acercarse a estas instituciones, a estos fenómenos que englobadamente llamamos de la economía social. Y, mm, y en esa necesidad de la multidisciplinariedad en el enfoque y en el compartir los saberes, el día de hoy en particular, tenemos la fortuna de que va a venir a comentarnos Fabián Brown, que es un experto en la temática de mutualismo. No solamente porque conoce lo que diríamos la teoría, sino porque además es un practicante permanente. este, mm, Conoce las organizaciones, conoce el territorio, así que es una enorme satisfacción que podamos tener este espacio. Fabián es historiador, es militar retirado. Fabián coordina el Instituto de Economía Colaborativa y de Acción Mutual, vinculado con la Universidad Atlántida y la CAM. Fue vocal del INAES, por justamente representando a las mutuales. eh, y es parte de la propia Confederación, que es una entidad de tercer grado que aglutina justamente a todos los referentes del mutualismo de nuestro país. Em, la idea de la dinámica de hoy, esta clase la estamos grabando, además. La idea de la dinámica de hoy es que Fabián pueda exponer un rato, entre 40 50 minutos. De todas formas, si surgen algunas inquietudes durante la exposición, por ahí con la dinámica de levantar la mano podemos hacer un alto, pero queremos concentrar los intercambios para después de la exposición de Fabián, así tenemos un pantallazo general y después poder profundizar o quitarnos dudas o hacer aportes sobre este tema tan importante y, como decía Miriam, también no tan tratado entre incluso quienes trabajan la temática de economía social. El otro día veíamos, por ejemplo, el registro del INAES, la cantidad de mutuales que hay según el organismo, y que eso equivale a muchísimas personas vinculadas
a mutuales en nuestro país, con lo cual, pensando otra vez en el alcance, el dimensionamiento, la territorialidad, la capilaridad, digamos, la penetración de este tipo de organizaciones a lo largo y ancho de nuestras fronteras es muy importante y probablemente con una visibilidad menor de lo que merece en general. Así que, Fabián, la verdad te agradezco muchísimo que te hayas hecho este ratito. Eh, Quienes estamos aquí, la mayoría del curso del seminario que mencionaba Miriam. Así que te paso nomás el micrófono y quedamos atentos a tu exposición. Bueno, gracias, Diego, Miriam. Eh, Buenas tardes a todos y todas. Es para mí una gran alegría poder exponer este tema del mutualismo en mi universidad, la Universidad Nacional de Lanús, de la cual soy docente, del Seminario de Pensamiento Nacional, de la carrera de Relaciones Internacionales, y fui director de Planificación Logística. Así que soy alguien de ahí, estoy en casa. Y en casa no siempre es fácil hablar de estas cuestiones que hacen a un mundo que, como bien decía Diego, es poco conocido. Cuando en el año 2018 se hizo la actualización de datos de parte del INAES, resulta que hay cerca de 28 millones de argentinos y argentinas asociados a cooperativas y mutuales y en 3.500 mutuales en el país, de las cuales solo se logró censar un poco más del 60%, ¿no? Porque el resto no aportó. Pero de hay 10 millones de mutualistas en en este espacio. La Argentina es un país que tiene una media asociativa superior al resto de los países. Y vamos a tratar de hablar de este tema, eh, de este concepto asociativo que tiene la Argentina, porque es para reflexionar muchas cosas de nuestro pasado, de nuestro presente y lo que puede ser nuestro futuro también, porque es un verdadero ADN de la Argentina el asociativismo. Bueno, yo voy a compartirles a ustedes una exposición, ¿no? Y bueno, después, Diego, vos manejás la dinámica de cómo haríamos las preguntas. Comienzo a compartir. ¿Se ve bien? Perfectamente, Fabián. Bárbaro. Bueno, el mutualismo en la Argentina. Cuando hablamos de mutualismo, hablamos de una, de un concepto complejo que mencionó Diego, que es la economía social. ¿Y por qué es complejo? Porque englobamos en economía social una cantidad de respuestas comunitarias a distintos procesos económicos e históricos, ¿no? Entonces, y tenemos con un mismo formato organizacional, ¿no? Cuestiones que responden a respuestas de la sociedad industrial y otras que responden a respuestas a una sociedad postindustrial. Y a todo esto lo llamamos economía social y claro, se genera confusión en la gente. Vamos a tratar de discernir algunas de estas cuestiones partiendo de la base que compartimos un mismo tronco. No es que queremos distinguirlos y separarlos, todo lo contrario, todo lo contrario. Bueno, en la base de la revolución industrial, Adam Smith va a plantearnos, ¿no?, que la economía que el mercado es el motor de la historia, ¿no? Y a partir de acá comienzan a plantearse la economía como una ciencia específica con un objeto de estudio y leyes propias, una de las cuales nos va a plantear David Ricardo, que es la ley de precios diferenciales. Digo esto y marco esto acá para entender un proceso económico que se va a ir dando desde principios del siglo XIX, ¿no? En donde este principio de objetivización del fenómeno industrial en la primera revolución industrial, en lo que ya llamamos el modo de producción capitalista, que puede ser
preexistente o no, no lo vamos a discutir, no nos vamos a meter en esos temas, simplemente vamos a decir que estas discusiones teóricas que se entran a dar sobre el fenómeno que se está dando, van a generar una cantidad de ideas, ¿no? Alrededor de estos procesos que, eh, que van a estar en la base de la discusión de todo el siglo XIX y el siglo XX. Cuando hablamos de los factores de producción, particularmente el capital, es importante el tema de la tierra, ¿no? Polanyi nos va a decir, bueno, en realidad lo que estamos viendo es que la tierra se incorpora al mercado. O sea, la tierra pasa a ser una mercancía, básicamente cosa que era desconocida hasta ese momento, y cuando se plantea la cuestión del capital, ¿no? Vamos a ver básicamente que se lo nota más claramente esto en el capital físico, ¿no? Que es el que organiza la producción y organiza el trabajo. Y en esta discusión de la organización de la producción y el trabajo, se va a dar una disputa ideológica y de organizaciones sociales que van a ser parte y actores importantes de la dinámica de los procesos productivos que vienen. Dentro de esto, en los medios de producción, que dijimos el capital provee, los medios de producción pueden ser públicos, hemos visto las empresas del Estado y sus variantes, y pueden ser privados. Dentro del sector privado tenemos empresas que pueden ser de carácter individual o colectivo, que son las que conocemos habitualmente, y las más invisibilizadas, como decía Diego recién, otras empresas que son cooperativas y mutuales caracterizadas por ser un capital colectivo, pero fundamentalmente es capital humano de lo que estamos hablando. Entonces, dentro de este esquema nosotros estamos ubicados en este ámbito de los procesos de la organización social respecto a los procesos de producción de bienes y servicios, ¿no? Esto es importante, la ubicación frente al resto. ¿En qué es importante? Es que no es muy claro en la Argentina que las cooperativas y mutuales son sector privado, ¿no? Son sector privado, no son sector público. También lo importante es decir que construyen un capital colectivo. Esta es la segunda diferencia fundamental. A veces nos llaman tercer sector, a veces nos llaman con nombres raros que no hacen esta diferenciación que es entre lo público y lo privado. No hay en el medio nada entre lo público y lo privado. El tema es que las ideas que se van desarrollando a lo largo del siglo XIX tienen una bandera, que es el libre mercado, ¿no? Y acá vamos a la primera eh, gran categoría, ¿no? Eh, que va a definir la economía del libre mercado, que es la economía es un proceso social autónomo dentro del resto de lo social, con leyes propias. A esto se agrega, ¿no? En el debate eh, otra, otro concepto muy importante, y van a ver por qué el nombre de mutualismo, por qué ponemos esto. Cuando Charles Darwin propone su teoría de la evolución, eh, bueno, nos dice, en la naturaleza sobrevive el más fuerte. Este concepto lo escuchamos hoy, todos los días. Y van a salir una cantidad de teóricos ya en este momento a discutir este concepto de cómo es la organización de la naturaleza, ¿no? El primer planteo son todos muy contemporáneos estos planteos, pero el socialismo científico, cuando se plantea Marx en el Capital, la solución que la solución que daría respuesta a este problema sería que el problema es que
la asimetría que hay entre el poder del capital y el asalariado, ¿no? Todos lo conocemos, el capital se queda con un excedente que es la plusvalía. La solución que propone el socialismo científico es el Estado sea el propietario de todos los medios de producción, ¿no? Esto es lo que conocimos como el comunismo y que se encarnó, digamos, en la Unión Soviética o en la Rusia de la Unión Soviética como modelo o como práctica. Pero al mismo tiempo se va a ir desarrollando otras respuestas. Una es la que va a formular el Marqués de San Simón, ¿no? Que va a fundar una línea de pensamiento que va a ser el socialismo utópico. Y en esta idea del socialismo utópico, a diferencia de lo que va a ser el marxismo, no parten de abordar el problema de las diferencias entre el capital y el trabajo desde el conflicto, sino desde otra perspectiva. Uno de los más importantes teóricos del socialismo utópico va a ser Giuseppe Mazzini. Vamos a ver por qué es importante en esta discusión y mucho más importante para eh, el caso argentino después. Italia está ocupada por Austria y Mazzini le dice, se carteaba con Marx y le dice, mire, a mí el concepto de lucha de clases no me sirve, yo necesito unir al pueblo italiano contra el enemigo externo. Entonces propone el concepto de asociación entre los trabajadores para enfrentar las diferencias este, que tienen en el proceso productivo entre capital y trabajo. Y al mismo tiempo en Inglaterra, Robert Owen va a construir de manera teórica el concepto de cooperativa, con los valores cooperativos que ustedes deben conocer bien en la especialización, pero que a diferencia de lo que está diciendo Mazzini, Owen lo que propone es que eludir el conflicto entre capital y trabajo si el trabajador es propietario de los medios de producción. Esto es en definitiva lo que hace la cooperativa, ¿no? Entonces, vamos a tener un concepto de asociativismo y un concepto de asociativismo que va a disolver el conflicto en la cooperativa entre capital y trabajo. Por otro lado, el anarquismo, ¿no? También va a discutirle al marxismo el concepto de la propiedad de los medios de producción. Y básicamente Proudhon lo que va a decir es que toda centralización es mala, toda centralización es nociva y que eso va a generar una burocracia que va a terminar oprimiendo a los trabajadores, ¿no? Bakunin lo mismo y acá tenemos un ruso, Kropotkin, muy interesante porque Kropotkin discute a Darwin el concepto de sobrevivencia del más fuerte, diciendo no, todo lo contrario, el principio de supervivencia natural es la solidaridad. Y lo vemos en todas las estrategias de la naturaleza, es la solidaridad lo que hace que una especie sobreviva. No es un tema individual ni del más fuerte, es la colaboración entre las especies. Y colocan las abejas, las hormigas, una cantidad de ejemplos similares. Y si ustedes buscan hoy en un diccionario el concepto mutualidad, el primer concepto que le va a aparecer es un concepto biológico, no es un concepto eh, sociológico, ¿no? Y acá los anarquistas nos proponen empresas comunitarias sin fines de lucro, ¿no? De organización democrática, solidaria, territorial y federativa. En este caso, Proudhon nos va a decir la mejor forma de gobierno es la federal porque es la menos centralizada. Estas son discusiones de mediados del siglo XIX o un poco más. Pero es aquí, en este momento en el que nacen o toman forma o
comienzan a tener no solo la organización, sino una base ideológica que las caracteriza a las cooperativas y las mutuales, ¿no? A su vez, hacia fines del siglo XIX, en 1891, aparece la encíclica Rerum Novarum, donde promueve el asociativismo como la forma de defensa del trabajador frente a la explotación capitalista. O sea, tenemos un combo, digamos, que viene de distintas orígenes ideológicos que nos llevan al concepto de asociativismo. Bueno, y la mutual, como tal, preexiste a eh, las formulaciones que nos hace el anarquismo, que nos van haciendo otros, eh, otros grupos intelectuales. Muchas de ellas son una lógica evolución de organizaciones comunitarias de la Edad Media, eh, vinculadas al sepelio, a los huérfanos, a las viudas, ¿no? Que se van dando que se van dando en Europa. En Francia, ¿no? Las entidades de socorro mutuos vienen del siglo XVIII. Y acá en Francia va a tener un desarrollo particular que hoy se nota en el desarrollo francés, que es que el Estado en Francia va a desalentar todo otro tipo de organización que no sea la salud y los seguros de salud, ¿no? En entidades mutuales. Por ley se excluye el crédito en Francia. Las mutuales en Francia no pueden dar crédito, en principio, hasta que no alcancen una organización del grado de federación. Pero igual, la mutual de crédito en Francia es poco común. En Italia, en cambio, ¿no? La organización va a ser mucho más diversa que en Francia. Va a adquirir una cantidad de, de servicios distintos, ¿no? Pero lo que sí va a tener Italia es un gran recelo al Estado. Entonces, estas entidades van a tratar de preservar todo lo que puedan su autonomía respecto al Estado y respecto a las leyes que regulan la actividad. Mientras que en Alemania, las cajas de seguro mineras provienen de la Edad Media y en Alemania aún hoy el crédito cooperativo, ¿no? Es tan importante como el sector, como el crédito privado puro o como el estatal. Es casi un tercio hoy del crédito en Alemania es cooperativo o mutual. Incluso hay un banco central cooperativo. Pero esto que se da en Europa, ¿no? Va, eh, va a ser tomado en la discusión por nuestro incipiente país, fundamentalmente por la generación del 37, ¿no? El romanticismo que va a ser muy influenciado por Mazzini, particularmente en la Argentina. Alberdi, Esteban Echeverría, el dogma socialista, y el que va a jugar un rol importante en esto es Mitre, no porque tenga un acercamiento a los conceptos del mutualismo, sino que se va a dar una concurrencia histórica, un hecho histórico que va a hacer que los italianos estén muy vinculados al mitrismo. Y ese tema va a ser que en Montevideo los exilados argentinos van a pelear junto a una legión de italianos que venían exilados de Europa por machinistas y se encuentran con los exilados argentinos y esta comunidad de exilados va a tener una importancia muy grande en cómo se va a desarrollar, cómo se van a desarrollar algunas cosas en la Argentina. Bueno, en el proceso de la organización nacional,
esta figura, Garibaldi, ¿no? Que va a ser el jefe de la escuadra de Montevideo, que va a venir a su vez, había estado en la revolución de Bento González en Río Grande, pasa a Montevideo, va a pelear contra la Confederación Argentina, porque acá se da un fenómeno que yo entiendo los italianos no logran captar en su dimensión, que es que en Italia, la invasión austríaca, los nacionalistas italianos van a encontrar apoyo en Francia, y Francia va a apoyar las luchas de los italianos contra. Ahora, en el año 1838, Francia fracasa en México en la Revolución de los Pasteles, tratando de tomar territorio mexicano, y en 1838 aparece en el Río de la Plata. Bloquean el puerto de Buenos Aires entre el 38 y el 40, y ahí se encuentran con los italianos nacionalistas en Montevideo. Ahora, una cosa es Francia apoyando la independencia italiana en Europa, y otra cosa es Francia en una actitud de potencia colonial en el Río de la Plata, ¿no? De todas maneras, esta conjunción entre el mitrismo y los garibaldinos va a tener importantes consecuencias acá y en Italia después. Si ustedes miran la camisa que tiene acá Garibaldi, bueno, el uniforme garibaldino en Italia va a ser un uniforme rioplatense, producto de la experiencia de Garibaldi acá en el Río de la Plata. Muchos de los italianos, ¿no? Eh, Caronti, Caronti va a ser un ingeniero que en lo que es hoy Bahía Blanca va a dejar una profunda huella. Daniel Serri, que tenemos ahí, hay un departamento en Bahía Blanca que se llama Serri, ¿no? Todos estos italianos que llegan antes de la inmigración son los que instalan la idea de las uniones benevolenza y de los socorros mutuos. Bueno, con la primera globalización y en la llegada de los inmigrantes italianos, esto va a adquirir una difusión fenomenal. Pero vamos a ver cómo se van creando las mutuales en nuestro país. En 1854, caído Rosas, se funda la Unión Secours Mutual. Mi francés es espantoso, pero la primera mutual fundada en el país es de origen francés y es una mutual de socorros mutuos. 1854. En el 56 se crea una mutual que aún existe, San Crispín. Después se crea en el mismo 56 la Comunidad Europea en Mercedes, provincia de Buenos Aires, que va a ser la primera mutual italiana. Y en el 57 se crea la mutual tipográfica, que también existe hoy, que es la primera cosmopolita. ¿Qué quiere decir que es cosmopolita? Que no responde a ninguna comunidad extranjera en particular, sino es producto de trabajadores que se unen para un fin. Bueno, la catalana, fíjense, después tenemos la Unión de Benevolencia en Cava, la Asociación Española de Rosario, la Asociación Española de Pergamino, cómo se van creando rápidamente estas mutuales. Incluso el Círculo Militar, ¿no? Que les decía, se crean estas entidades más o menos en un mismo tiempo y siempre por una influencia normalmente de la inmigración italiana y española, básicamente. ¿Por qué se crean, por qué nacen estas entidades? Dando respuesta a qué. Entonces, tenemos una Argentina que está en este proceso que vimos de incorporarse al mundo en la División Internacional de Trabajo, al cual llegan este, de la misma manera que la Argentina va a proveer alimentos al mundo, los campesinos de Italia, España y de muchas partes de Europa están perdiendo el trabajo porque les llega el alimento desde un lugar que producirlo es mucho más barato. Eso también da un gran impulso a la expulsión de campesinos de Europa. Llegan acá y acá este es un país que no tenía un desarrollo, ¿no?
de infraestructura ni de cuestiones mínimas. Entonces, estos migrantes que llegan en los barrios y en los pueblos del interior donde se van a ir estableciendo, todo aquello que para el mercado no era rentable hacer y el Estado no tenía capacidad, va a ser la asociación, el capital humano conformado, el que va a ir desarrollando aquellos servicios que cubren necesidades básicas, ¿no? Así, una necesidad básica es, bueno, es el sepelio, es la salud, ¿no? Vamos a ver algunas de estas mutuales que se fueron creando en esta época, dando respuesta a estos problemas básicos en donde el mercado no le conviene y el Estado no puede, y es ahí donde aparece la comunidad. Y esto es una respuesta comunitaria a las necesidades y a los problemas. Esta es la mutual de San Crispín que les decía, que aún existe, no con este edificio, ¿no? La mutual tipográfica, esta sí existe con este edificio hoy, la Unión en Benevolencia. Cuando ustedes ven en distintos lugares las salas de eventos, los teatros, los hospitales, toda esta infraestructura fenomenal, el patrimonio que tienen estas comunidades es tremendo realmente. Esta es la de Corrientes, creada en 1870. La de Villa María, que cumplió 130 y pico de años, 150 años cumplió hace un par de años, estuvimos por allá, ¿no? En Rosario, las mutuales españolas, y los tenemos hoy vivitos y coleando al Hospital Italiano de La Plata y al Hospital Español de La Plata, las bases de la salud pública en La Plata son prácticamente estos hospitales comunitarios, ¿no? Conformados por la sociedad española y la sociedad italiana. Bueno, ¿cómo fue evolucionando esto? Hacia 1920 eh, ya teníamos 1.200 mutuales y 250.000 asociados. Este número que vemos ahí, 41 y 20, 49 y 25, son las mutuales conformadas por colectividades y 25 las conformadas de manera cosmopolita, es decir, por el tipo de trabajo como núcleo de asociación. Pero ya hace 1920 veíamos un problema que se proyectó hasta nuestros días, y era que los hijos de los inmigrantes estaban cada vez más integrados y esto de la sociedad italiana, la sociedad española, francesa, empezaba a perder sentido. Se tenía que buscar otro, otra forma de agruparse o asociarse, ¿no? Porque iba pasando el ciclo este de la inmigración. Recién Diego decía la invisibilidad, ¿no? Sí. Y la invisibilidad es parte de los principios también constitutivos del mutualismo, neutralidad institucional. En una mutual, el credo, la política, esto, aquello, no queda fuera en las discusiones. Entonces, tenemos que la esencia de la organización es que alguien quiere participar en la conformación de la entidad, que esa entidad va a tener una organización democrática, ¿no? Y que lo que van a hacer, ¿no? Son una economía solidaria y de reciprocidades, en donde los excedentes, y esto sí es una diferencia esencial con las cooperativas, el excedente se reinvierte en servicios. No hay
el asociado lo que se lleva son servicios, nunca se va a llevar capital de la entidad, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los principales servicios? A ver, los servicios pueden ser, nuestra Constitución dice asociarse con fines útiles mientras no sea un tema que genere una negación por parte del Estado. Esto simplemente es una guía, pero pueden ser eh, una gran cantidad de servicios. Los fundamentales son salud. Sigue siendo hoy el mutualismo de salud una de las patas más importantes del movimiento. La ayuda económica es el único crédito que existe en la Argentina no regulado por el sistema de Basilea. Y después vamos a explicar un poquito qué quiere decir eso. Vivienda, ¿no? Nos asociamos en un círculo cerrado, ponemos plata, compramos el terreno y vamos generando estos planes. Cuando existía el plan Fonavi, la cantidad de viviendas que se hacían desde el sector privado, sin que tenga que haber planes de nada, era fenomenal. Era una lógica de reproducción, una dinámica de reproducción en la sociedad fenomenal. Seguros, educación y cultura, esto que vimos, actividades educativas, todo lo que son eventos en los pueblos, siempre la Mutual es la que tiene el salón más importante, eh, turismo, eh, gran capacidad hotelera tienen las mutuales, gran capacidad hotelera, y eh, un fenómeno que había sido importante, se perdió y ahora está volviendo con muchísima fuerza, es la proveeduría. Y la proveeduría es conformar un círculo cerrado, ¿no? En donde los que compran, compran con precios preferenciales, ¿no? Hoy nuestras proveedurías es un 30% menos en los precios que en cualquier lugar, ¿no? Y hay proveedurías que son inmensas. En Rosario, la proveeduría del sindicato de comercio, ¿no? Tiene una mutual, factura más que Carrefour, para tener una idea. Ahora bien, bueno, la crisis del 30 es la crisis de la primera globalización. La primera globalización, División Internacional del Trabajo, patrón oro. La Argentina participa como país agroexportador, ¿no? Recibe todo lo industrial de afuera y todo exporta. Bueno, este modelo entra en crisis. Esta crisis se dirime en dos guerras mundiales y las alternativas a la crisis van a ser el comunismo que estaba ya en la Unión Soviética, el fascismo que nos propone una economía dual, privada y pública, pero con un gobierno autoritario, y el estado de bienestar que nos promueve un gobierno, un estado democrático, pero también regulador del mercado. Todos, frente a la crisis del liberalismo, plantean que el Estado debe regular el mercado. ¿Por qué planteamos esto acá? Porque hoy estamos ante la crisis de una segunda globalización y no tenemos muchos ejemplos para contrastar o ver cuáles pueden ser las soluciones. La guerra, eh, la guerra va a dirimir el, el triunfo de un mundo que va a quedar en el mundo socialista por un lado y en Occidente va a quedar un mundo con el estado de bienestar. En este mundo del estado de bienestar es donde se van a desarrollar nuestras, un segundo acá que es donde se va, un segundo voy a, acá. En este mundo ya nuestras mutuales tenían un desarrollo, la Unión Cívica Radical
¿no? Va a tener una política o va a ir desarrollando una primer política de institucionalización, tanto de las cooperativas fundamentalmente, y en el medio entran las mutuales. ¿Con qué se regía hasta este momento la cooperativa y la mutual? Y con el Código Civil. Solamente el apartado del Código Civil que eh, avalaba esta formación de empresas. Pero esto empieza con el desarrollo de las cooperativas y el mutualismo, comienza a plantearse la necesidad de regular esta actividad. Se funda ACA. ACA va a ser hoy una de las 10 empresas exportadoras de granos más importantes del país, y es una cooperativa. Y surgen las primeras, no leyes, sino que en esa época los entramados legales iban en una ley ómnibus, y después cuando se aprobaban quedaban con ciertas autonomías o individualidades legales, ¿no? Y de esta manera surgen las primeras normativas para las sociedades cooperativas, ¿no? En el 26, en el 33 y en el 45 eh, se produce una declaración muy importante del Partido Radical, que es la Declaración de Avellaneda, que es socialmente muy avanzada, ¿no? Muy avanzada. En una época donde los temas sociales están planteados por todos, ¿no? No, se desarrollan las guerras terminan con un nuevo orden mundial. Ese orden mundial es el orden de la posguerra, que es el orden que está en crisis hoy, ¿no? Y ese orden va a ir generando las bases de un modelo financiero, ¿no? Cuyo desarrollo, ¿no? El Fondo Monetario, el Banco Mundial y Naciones Unidas. En este modelo de este nuevo orden es donde en la Argentina se va a dar el primer gobierno peronista. O sea, el gobierno peronista se va a dar en este nuevo orden mundial donde están cambiando muchas de las cosas de la primera parte del siglo XX. Y el peronismo fue un Estado promotor, ¿no? Que va a generar, ¿no? Bases importantes para el desarrollo de las cooperativas y mutuales en el país. Vamos a ver algunos de estos temas. En la doctrina peronista nos van a hablar que la economía libre y la dirigida, ¿no? En realidad eh, no se creía ni en una ni en otra, sino que se creía en que la economía debía estar al servicio de, de la economía y del desarrollo social. Entonces, se promueve un sistema de economía social que no es exactamente la economía social que nosotros estamos hablando hoy, pero sí es la idea de que eh, el capital y la propiedad individual, si bien existen y son inalienables, tienen que estar en función social, ¿no? No es una economía individualista, pero tampoco va a ser colectivista. Si se quiere, es una economía la definición más acabada sería que la economía va a estar en función de lo social, pero por sobre todas las cosas que el mercado, no es una entidad libre que hace lo que se le da la gana, sino que es una entidad que tiene que estar regulada. ¿Por quién? Y bueno, por varias cosas. Puede ser por el Estado, por nombre del Estado, pero puede ser también por el funcionamiento de, de otras entidades colectivas dentro del mercado. Así es que en el año 48 se hace el primer congreso de mutualidades, ¿no? Y de este congreso va a haber consecuencias importantes porque
en el discurso de Perón con motivo del segundo plan quinquenal, fíjense, se expresa que la organización de las fuerzas productivas del país sobre la base de cooperación es dejar el proceso en manos de tales organizaciones, así como hoy prácticamente está todo el proceso social en manos de las organizaciones obreras. Es decir, lo que se promueve es que las cooperativas y mutuales se vayan organizando en organizaciones de primer grado, segundo grado y tercer grado. El peronismo cae poco después, pero esto es lo que ha pasado desde ese periodo hasta ahora. Esto es una realidad hoy, ¿no? Así es que en el año, entre el año 51 y el 53 se crean las, eh, las federaciones FEMUCOR de Córdoba, las mutuales de Chaco, las mutuales de Buenos Aires, ¿no? De las de Santa Fe, Tucumán, FEMOVA, que es el oeste de Buenos Aires, se van creando las primeras federaciones en el país que agrupan a las mutuales. O sea, se va dando un proceso de organización de estas entidades de servicios, ¿no? En el país. Y en el año 51 se crea la Confederación Argentina de Mutualidades, que es la entidad de tercer grado. Se crean no solo estas, sino que se van a crear dos o tres entidades. Una es la CONAM, otra era la MAC. La MAC y la CAM se vuelven a reunir y a asociar, y sí, es la CAM la que reúne hoy el 90% de las entidades de las federaciones en el país, ¿no? Pasó en un ciclo que era el ciclo que dijimos de que el mundo entero pide a gritos regular el mercado. Ahora, a partir de los años 70 comienza un nuevo ciclo que es el de una nueva globalización, ¿no? Y esta vez, a diferencia de la primera, que era sobre bases productivas, esta globalización es netamente financiera, ¿no? O sea, netamente financiera. Lo financiero tiene una gran preeminencia sobre lo productivo. En el gobierno de Martínez de Oz se saca la ley de entidades financieras que coloca a la banca privada como banco universal y comienzan a desarticularse todas las cajas de créditos cooperativos, que era el crédito que tenía el pueblo, que tenía la gente en los pueblos, que era el que se tenía para eh, directamente relacionado a la producción. Y estas leyes están asociadas a la ley de aduanas y a la deuda externa, que va a ser otra cantidad de fenómenos que van a afectar el comportamiento de las entidades de la vida económica argentina. Pero la ley de entidades financieras está vivito y coleando como ley de la dictadura, y es más fácil modificar la Constitución que modificar la ley de entidades financieras. En la década del 90, esto que comienza con la dictadura, se le da sintonía fina. Sintonía fina es la ley de reforma del Estado del año 89, asociado a los acuerdos de Madrid, ¿no? Que ponen, y vamos a ver por qué esto está muy relacionado con todo lo que pasó en la Argentina. Hay un decreto que es del año 91 de regulación del comercio interior y del servicio y del comercio exterior. Ahí se suprimen todos los entes reguladores, ¿no? Para el comercio, por ejemplo, para el comercio de grano. Ahí, entre el productor argentino y Cargill, no hay nada, no hay nada. Se tienen que entender directamente. Bueno, el Tratado de Asunción, que es el Tratado del Mercosur, ¿no? Que, que es el que da vida al acuerdo de transporte fluvial de la hidrovía. ¿Por qué esto es importante? Porque transnacionalizamos
la hidrovía, que hoy es una discusión en todas partes. Pero acá, con todas estas medidas, se termina de articular un régimen que termina siendo consagrado por una constitución, que es la del año 94. Todo esto le da una primacía al capital financiero sobre, insisto, la principal contradicción es sobre lo productivo. Y ahí es donde entramos nosotros, cuando digo nosotros, es la economía social. Y ahí está esta entronización de lo financiero sobre lo productivo, la principal causa en los procesos productivos donde capital y trabajo, es donde vamos perdiendo, ¿no? Ayudado por la tecnología, ayudado por esto, ayudado por aquello, por lo que quieran, pero todo esto es lo que hace que la pérdida de empleo genere, ¿no? La exclusión tremenda que se vive en la Argentina, ¿no? Concentración económica, transnacionalización de la economía, la desindustrialización que trae la pérdida de empleo, coadyuvada con cambios tecnológicos y la forma de trabajo en todo, y la pérdida del valor trabajo que dan lugar a esta economía informal, que es la consecuencia de una sociedad postindustrial, que genera también formas de economía comunitaria, que es lo que llamamos economía popular o también economía social. ¿Por qué? Porque es una forma comunitaria de organización, en muchos casos muy similar a las formas de organización generadas por la sociedad industrial con cooperativas y mutuales. Entonces, en la cooperativa de trabajo va a ser la respuesta a la pérdida del empleo, ¿no? Esto hace que cuando decimos cooperativismo, muchas veces es una palabra ambigua para expresar distintos fenómenos de la vida social argentina y económica. Bueno, con respecto a cómo fue el Estado instrumentando en la Argentina eh, la regulación de este mundo mutual, en el marco de la Secretaría de Trabajo y Previsión se crea en el año 45 la Dirección de Mutuales, ¿no? Para Perón, la mutual estaba muy relacionada a la salud. Y esto es lo que va a tratar de promover en el segundo plan quinquenal. Recién en el año 71 se va a crear el Instituto de Acción Mutual como se había creado el Instituto de Acción Cooperativa. Y en el 96 se van a fundir en un solo Instituto de Cooperativas y Mutuales que va a cambiar de nombre para abarcar un fenómeno más complejo que es la economía social, INAES, en el año 2000, ¿no? Pero esto es cómo el Estado fue, este INAES, vamos a, tiene la función de registro, es decir, uno para crear una entidad tiene que elevar una cantidad de documentación al INAES y promoción. ¿La promoción de dónde sale? Bueno, el movimiento cooperativo y mutual hacen un aporte que va al Estado y este Estado va a dividir ese aporte, el 50% va al INAES y el 50% va al órgano local competente. ¿Esto qué es? El órgano que tiene cada provincia para cooperativas y mutuales, ¿no? Entonces, las cooperativas y mutuales hacen un aporte, ese aporte se divide en dos, uno va al Estado Nacional, INAES, y el otro va al órgano local competente para promoción. El INAES es un organismo particular en la Argentina porque es el único que integra el territorio dentro del directorio. Entonces, tenemos un presidente, dos vocales por el Estado, tres votos. Tenemos dos vocales por el mutualismo y dos vocales por el cooperativismo, que son cuatro, ¿no? Este, entonces, el territorio está expresado en el Estado directamente acá.
La ley de mutuales del año 73 nos va a definir esto que vinimos diciendo, ¿no? Prácticamente con las mismas letras. ¿Qué es una mutual? Es una entidad creada libremente por personas que buscan darse ayuda recíproca, ¿no? Para distintas finalidades. Su objeto social es la ayuda mutua y la cooperación. Son entidades sin fines de lucro que no distribuyen ganancias entre sus miembros. Esta es la diferencia con la cooperativa. La cooperativa sí distribuye ganancias. Y como las cooperativas están exentas en el orden nacional. ¿Por qué? Porque todo vuelve en servicios. En Argentina, bueno, vimos asistencia médica, la farmacéutica es muy importante. Hay provincias que tienen cadenas de farmacias mutuales en La Pampa, impresionante. Ahí va. Subsidios y préstamos. Esto volvemos un segundito al tema de los préstamos. Cuando fue la pandemia, el Estado argentino hizo un esfuerzo en generar recursos que vayan a las empresas para pagar sueldos. Tenían un par de nombres, el Repro y no me acuerdo esto. Ahora, El todo el ATP se dinero que se llamaba, pone Fabián. como El ATP se llamaba. el ATP. Bueno, cuando vamos a los bancos, resulta que los bancos no estaban distribuyendo esta plata a las empresas. Entonces, el Banco Central pregunta, ¿por qué? Dice, miren, ustedes no me dicen a quién doy la plata. Yo me respondo a la regla de Basilea y si categoriza o no categoriza, se da o no se da la plata, ¿no? Entonces, lo que se constata ahí es que no manejamos esto. O sea, tenemos que, por obligación, poner todos nuestros sueldos en los bancos. Nuestros bancos pagan el sueldo público, el sueldo privado, el jubilado y el subsidio, el aguache. O sea, todo lo manejan. Es un embudo que va todo ahí. Ahora, el embudo categoriza, no categoriza. Eh, en los pueblos, la mutual es el único herramienta que tiene el sector productivo de tener un subsidio o un crédito. El tema es que en el pueblo se conocen cara a cara, ¿no? Normalmente, y el problema que tenemos que con inflación y determinadas cuestiones, las tasas son altas. Aún así, es el único crédito que tiene. Bueno, promoción, vivienda, todo esto lo hemos más o menos hablado. Y esto figura todo en la ley, ¿no? ¿Cómo es el consejo directivo de... ¿Cómo funciona? Bueno, decidimos hacer una mutual, para lo cual nos juntamos una cantidad de miembros, no pueden ser menos de 9 para una mutual, ¿no? Y se hace una asamblea, en esa asamblea se elige un consejo directivo y expresa qué razón social quiere hacer. Si hacemos una mutual, ¿para qué? Eh, Todas las mutuales, menos las de ayuda mutua y crédito, estas de ayuda mutua y crédito requieren un año de carreteo para que el INAE termine aprobando el reglamento de ayuda mutua de crédito. El resto presenta el reglamento de lo que quiere hacer, si es cultural, si es deportiva, si es de salud, tiene que a su vez hacer todo un recorrido con la Superintendencia de Salud, ¿no? Y con seguro también con la Superintendencia de Seguro, es decir, tienen distintos contralores. Pero lo que tiene que ir a
este, al INAES es el acta constitutiva de la mutual por parte de la Asamblea. Y en esto, en realidad, el hecho fundacional es la Asamblea. Y el gobierno real de una mutual es su asamblea, que es la que decide una vez por año, las veces que decida reunirse asambleas ordinarias y extraordinarias, son el gobierno de la mutual. Y esta es donde se expresa la cuestión democrática y participativa de la organización mutual. Se elige un consejo directivo que tiene que tener un presidente, un secretario, un tesorero, ¿no? Puede tener más. Y tiene que tener, puede tener un vicepresidente también, y una junta fiscalizadora de 3 miembros, ¿no? Eso es el consejo directivo. El consejo directivo tiene que tener una formalidad de hacer una reunión mensual que va en un libro de actas donde eh, administrativamente se registra todo el funcionamiento de la mutual, ¿no? Que debe a su vez este consejo directivo presentar ante la asamblea anualmente un balance y memoria, ¿no? La asamblea ordinaria aprueba el balance y memoria que, según dispone el INAES, hay que remitirlo al INAES. Ahora, todo esto que hace el INAES, que son leyes, que son todo bárbaro, pero la verdad es que legalmente el órgano más importante ante la ley es la asamblea, lo apruebe o no el INAES, porque ahí es donde está la voluntad de los ciudadanos y de los socios de hacer algo, de asociarse con fines útiles. ¿Se entiende? O sea, en realidad la Asamblea tiene vida propia más allá de las instancias regulatorias del Estado nacional o provincial. Las asambleas extraordinarias son para decidir alguna cuestión puntual, un gasto que excede lo que se cree conveniente o algún tema o algún problema que creen que se debe decidir antes de tiempo. Es el talón de Aquiles de todo esto, que somos organizaciones donde la participación es el hecho fundamental que da vida a la entidad. Si la entidad se burocratiza y la participación no es no es no es la adecuada, no tenemos una vida real. Y el asociado comienza a sentirse más usuario que asociado, ¿no? Esto pasa en cooperativas y puede pasar en mutuales. Por eso la participación del asociado es fundamental en la vida de la mutual. Bueno, entonces un poco lo que estábamos diciendo, eh, la asamblea es el órgano soberano, la participación es un asociado, un voto, y si es activa, la entidad ya tiene una vida real y profunda. El asociado elige su conducción, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros creemos que es importante desarrollar, por ejemplo, el crédito en la economía social, porque es la forma de democratizar el crédito y de democratizar los procesos productivos. Bueno, esto se los dije cuando empezamos, ¿no? La actualización de datos, 10 millones de asociados, 3.500 entidades. Somos, junto a las cooperativas, un 10% del PBI. Y esto es un poco lo que Diego, hablábamos con Diego, de por qué la renuencia del mutualista
a la participación política. Eh, entonces, es un tema que es una discusión dentro del sector. Por un lado está en el ADN y por el otro lado somos 10 millones de asociados, pero que no tenemos la fuerza para plantear las cosas del sector. Hay un filósofo que se llama Byung-Chul Han, creo que dice que la diferencia entre asociativismo, que el asociativismo no define el enemigo. Y la verdad que en una cooperativa y una mutual, la asociación diluye esto. En el sindicato, en cambio, está claro dónde está el problema. Este, bueno, esto es lo que hace que el mutualismo y el cooperativismo tengan una, si se quiere, exteriorización política que el sindicalismo. Quisiera mostrarles un, un par de videos cortos sobre cuestiones territoriales. Esto es el grupo Gesta de eh, Villa María. Fabián, discúlpame, me parece que no estamos pudiendo ver el video. Probablemente tengas que Bueno, compartir desde exacto, el navegador. listo, fenómeno. Lo tengo acá marcado, ¿eh? Compartir, está marcado compartir, Intentemos una vez más, bueno, a ver, a ver si... funcionó. Diego, ¿se escucha? El audio sí, no, no veo la imagen. Puede ser un tema de internet. Si querés, Fabián, compartime el enlace y trato de Ah, compartirlo yo. compartir el video. Bueno, listo. ¿Para que apago esto? Bueno, te comparto esto. Hagamos algo, Dale, te comparto. Fabián. Sí, mándamelo si querés por WhatsApp o por el chat de acá y como quieras. Dale. Por supuesto, cuando aprobamos anda fantástico. Lo habíamos probado, Sí, sí. ¿eh? Ahí lo tenés.
Perfecto. A más del 12% de la población. Claro. Esto significa que hay más de 1.000 millones de... En el mundo existen más de 3 millones de cooperativas y mutuales que asocian a más del 12% de la población. Esto significa que hay más de 1.000 millones de asociadas y asociados a entidades de la economía social a lo largo y ancho del planeta. El asociativismo concentra el 10% del trabajo registrado a nivel mundial, incluyendo así a 280 millones de personas. Las 300 cooperativas y mutuales más grandes suman un volumen de negocio de 2,8 billones de dólares. Y entre esas 300 hay 3 que son argentinas. Valor Argentino. En Argentina hay más de 25.000 entidades de la economía social que expresan más del 15% del PBI y nuclean 27 millones de argentinas y argentinos. Estas entidades construyen día a día las soluciones colectivas a los problemas de nuestras comunidades, creando derechos y ampliando el acceso a bienes y servicios. A través de sus formas de organización, sostienen el crecimiento de nuestras economías regionales, generando 400.000 puestos de trabajo directos. El 80% de las cooperativas vigentes son cooperativas de trabajo y se desarrollan principalmente en los rubros de la construcción y la industria manufacturera. Las cooperativas de servicios públicos brindan electricidad a más de 8 millones de hogares y abastecen al 70% de la electrificación rural, mientras que 4 millones de usuarios y usuarias reciben agua potable a través de estas, acercando así un servicio básico de calidad en los distintos territorios. Más de 300 entidades de la economía social vinculadas con la prestación de servicios de salud atienden a casi 4 millones de personas a lo largo y ancho del país. Alrededor de 1.000 cooperativas agropecuarias nuclean a más de 150.000 productores y productoras, representando cerca del 30% de la producción de oleaginosas del país y siendo responsables del 17% de las exportaciones vinculadas al sector primario. Las entidades vinculadas con las finanzas solidarias representan el 11% del crédito no bancario del país, posicionándose como el segundo grupo con el 24% de representación. Las entidades tienen un aproximado de 5 millones de asociados y asociadas y representan un volumen cercano a los 150.000 millones de pesos. Además, existen 24 entidades de la economía social que representan el 21,2% del mercado asegurador argentino. Los principales ramos en que operan las mutuales y cooperativas son el transporte público de pasajeros y los seguros agropecuarios y de automotores. En el sector de consumo, las cooperativas y mutuales tienen actividad en 197 localidades, con 267 puntos de ventas, desde autoservicios hasta hipermercados y centros comerciales, generando, por fuera del AMBA, más de 10.000 empleos y representando el 7,5% del mercado nacional. Cuando hablamos de comercio exterior, en 2022, 68 cooperativas registraron exportaciones por un total de 3.889 millones de dólares. Esto supone un incremento del 167% con respecto a 2018, llegando a representar hoy el 4,4% de las exportaciones nacionales, duplicando ese valor en los últimos 4 años. ¿Quiénes somos? Somos cooperativas y mutuales que construyen, sostienen y se desarrollan en cada localidad y en cada región para asumir en conjunto las soluciones colectivas necesarias que hagan frente a los problemas de la sociedad. Lo hacemos ampliando derechos, democratizando el acceso a servicios y bienes, innovando en las formas de organización del trabajo y la producción y sosteniendo el crecimiento de nuestros pueblos. Somos solidaridad, igualdad, equidad, ayuda mutua, responsabilidad, democracia. Somos cada localidad y su gente. Somos comunidad y cooperación. Somos unidad en la diversidad. Somos encuentro. Somos Valor Argentino, cooperativas y mutuales por el país.
Bueno, yo quisiera terminar la exposición diciendo esto que ustedes ven es una realidad del país. Podríamos tener muchísimos más ejemplos. Esto de Valor Argentino es una síntesis de muchos videos sobre distintos rubros y actividades que hicimos en el INADES durante la gestión de Alex Roy. Este, hay en el país una forma distinta de hacer las cosas. Existe esa forma. Lo nuevo no se inventa, no es una teoría. Lo nuevo es inferir cuáles son las actividades de resistencia que vino haciendo nuestro pueblo para generar y defenderse de determinadas políticas que eran transnacionales, financieras y por sobre todo las cosas antiproductivas. La Argentina tiene que producir para distribuir, para generar empleo, para religar nuestra gente a través del trabajo. ¿Cómo? No como en el siglo XX, que era una sociedad industrial, sino con los desafíos de la sociedad del siglo XXI. Y eso tiene que ser nuestro esfuerzo, nuestra reflexión. Y en esto hay una Argentina que lo está haciendo. Tenemos que mirar. Yo les digo, las cosas vinculadas a la economía del cuidado, a la economía del reciclado, a las proveedurías, a la organización del consumo, a la salud, a una cantidad de cuestiones que se están haciendo que requieren que requieren fundamentalmente una mayor imbricación entre mutualismo, cooperativismo y sindicalismo, esto con los municipios, eh, fundamentar el desarrollo local va a ser fundamental para religar el país de otra manera. Entonces, ¿existe esto? Existe, está, y es antiguo. No estamos, algunas de estas entidades que estamos viendo son previas a la Constitución. Este, es, y otra cosa, la actividad comunitaria argentina y el desarrollo comunitario lo heredamos de los pueblos originarios, que tienen un desarrollo comunitario fenomenal y vigente, ¿no? El vecinalismo hispánico y lo que aportaron los gringos, fundamentalmente italianos y españoles, con la inmigración. Ahora, el común denominador es lo comunitario. Este es el común denominador de las cosas. Y sobre ese común denominador tenemos que elaborar respuestas. Como decimos, no nos salvamos solos, nos salvamos juntos, ¿no? Y todo lo que hemos visto son respuestas de hacer las cosas juntos para un barrio mejor, un pueblo mejor, mejor salud, mejor esto, mejor aquello, que lo podemos hacer entre todos. Y ese todo puede tener escala, puede tener eh, es un importante camino a seguir. En valores que no son comunes, insisto, esto lo aportaron los radicales, esto los peronistas, esto los socialistas, esto los católicos, esto los evangélicos, cada uno fue aportando algo. ¿Eh? La AMIA es una de las mutuales más grandes del país también, es decir, todos tienen su expresión comunitaria acá. Así que, bueno, esto es lo que quería transmitir. Somos parte de un movimiento, ¿no? Que está imbricado con otros movimientos que están enraizados en el quehacer productivo del país. Bueno, gracias. Excelente, Fabián. Muchísimas gracias por este rato y por tu intervención. Yo anoté un montón de cosas, no sé cómo les fue a ustedes. Si les parece, y Fabián no está muy cansado y tiene unos minutitos más, abrimos micrófonos para charlar un poco. Si alguna o alguno quiere hacer alguna pregunta o algún aporte, es un buen momento después de esta disertación. Hey, Liliana. Sí, buenas noches ya. Muchas gracias por toda esa cantidad de aportes. Yo tengo una pregunta muy de origen. ¿Cómo se construye el capital?
en una mutual, digamos, para que haya un capital? ¿Cómo se hace a nivel, no sé, logístico? No sé, ¿cómo sería el nacimiento? Ya te digo, ya te digo. Por ejemplo, tenés una mutual de ayuda mutua, una mutual que da subsidios o da créditos. El capital formado por el aporte de los socios es el capital que la mutual presta. Una mutual no puede prestar algo fuera del apalancamiento de la construcción de su propio capital, ¿tá? Sino es un delito que se llama intermediación. O sea, si yo tengo una mutual que está prestando plata de un banco, es ilegal. Entonces vos tenés que nuestras mutuales prestan lo que el aporte de los socios fue juntando y con los años se fue realimentando dentro de la mutual. Ese es ese es el capital. El capital es humano. Es el capital que colocan los socios. El asociado es el que coloca el capital. Y el capital es el resultante del aporte de todos. No, no sale de otro lado. No, está bien, hay que buscar, hay que juntar a los asociados, digo, hay Pero que están buscar ese juntados. capital, digamos, ¿no? Ahí yo me A ver, preguntaba cómo se construye. yo, bueno, a ver, te doy un ejemplo. Una mutual muy fuerte de ayuda mutua es Sociedad Militar. Tiene 120.000 asociados. O sea, cuando vos tenés mutuales que tienen esa cantidad de asociados, la capacidad Sí, de construir capital es inmensa, pero ojo, el asociativismo, perdón, vamos, lo mismo, clubes de fútbol. ¿Cuánto recauda un club que tiene 100.000 asociados? Impresionante. O sea, el asociativismo es una forma de organización, de creación de capital fenomenal, fenomenal. ¿Cómo se hicieron las cooperativas de luz de los pueblos? Por el aporte de los asociados. Pero no es por ahí creemos que el capital es una cosa tan vinculada al tema financiero, tal cual lo concebimos, que se nos escapa que lo que puede hacer la comunidad con esto. Además, me parece importante a partir de todo lo que comentaste, Fabián, y te agradezco, fue muy clara y nutritiva. Nace de una necesidad, ¿no? Ante todo, digo que la comunidad organizada le da respuesta. Y a partir de eso, digamos, nace el asociativismo y los primeros socios que van conformando ese capital inicial para luego ir Miriam, aportando recién a lo largo entraron de y la me vida. pidieron la oficina. Acá pido, Fantástico. Eh, pido le- disculpas. sí, creo que Laura tenía una pregunta y si les parece, redondeamos con esta pregunta y cualquier Dale, cosa. dale. eh, Laura, ¿querés? Laura, soy yo, Miriam. Sí. Ah, hola, hola, yo es súper cortito, pero es más que nada saludarte, Fabián, y agradecerte primero Gracias. porque siempre, nada, siempre son interesantes los aportes que haces. Yo soy Maga, no sé si me reconoces, pero Sí, sí, estuviste sí. Ah, sí, somos Córdoba. soy parte de Territorios en Desarrollo y de la red de Sí. cooperativas pampeanas, y estuviste en el primer encuentro federal de cooperativas de formación, capacitación y asistencia técnica que Sí, hicimos en sí, La sí, Pampa, que estuvimos estuvo juntos Miriam, ahí, así que sí, sí, sí. nada, la verdad es que gracias y siempre es interesante escucharte, así que millones de Bueno, gracias. muchas gracias, Abrazo. Maga. Bueno, una gran militante mutual de la economía social, Maga. Así que, La Pampa es un ejemplo, en todo esto. La Pampa es un gran Sí, ejemplo, ¿no? La Pampa le disputa Internet a las corporaciones, le disputa a la farmacia, la red de farmacia de La Pampa es sí. fenomenal, es decir, Estoy es justo un en gran este ejemplo momento La Pampa.
para que sepan el resto de las compañías también, ¿por qué dice que La Pampa es un ejemplo? Porque acá tenemos 32 cooperativas de servicio que administran los servicios públicos de toda la provincia, o sea, en casi todas las localidades, bueno, no en casi todas, pero sí, en la mayoría de las localidades tenemos cooperativas de servicio. Justo ahora estoy en Macachín, que las cooperativas de agropecuaria y la cooperativa de servicios eléctricos de acá armaron un congreso, o sea, un congreso internacional de cooperativismo e inteligencia artificial para, bueno, potenciar los emprendimientos Pasé antes de asociativos. ayer por ahí porque venía de Comodoro. Mirá. Pero lo que dice Maga es la propiedad de toda la infraestructura de servicios es del pueblo, de los pueblos, de los vecinos. Esto es lo que es fenomenal. Sí, después hay que Bueno, discutir algunas otras cuestiones, ¿no? O sea, hay que discutir algunas cuestiones, pero la realidad es esa, es que sí comparto, es que es si la cooperativista. participación ciudadana fuera la adecuada, eso sería fenomenal. Es lo que falta, tomar conciencia de que esto es nuestro a veces. Bueno, yo tengo que dejar, porque estoy en un lugar que me dieron la oficina, pero después de las 8 me dijeron recién que la necesitaban. Pido disculpas, pero bueno, Bueno, Fabián, nos vemos. te agradecemos muchísimo que te hayas tomado este rato. Nos parece muy importante que hayas estado porque conocés, porque tenés esta trayectoria, pero además tenés un arraigo institucional también en la temática, con lo cual hay ahí una suerte de triple agregado de valor desde esta cuestión. Nosotros vamos a seguir con esta temática, trabajando, y a mí me quedan algunas preguntas en el tintero, pero en todo caso te Dejándola puedo, y la de los compañeros o compañeras que tengan alguna duda, yo les contesto. yo después te chateo un rato para ver, me interesa tu Dale. opinión sobre algunas cuestiones que venimos pensando y discutiendo, que vos un poco lo mencionaste sobre hasta qué punto estas organizaciones salen a dar respuestas a necesidades, pero cómo eso se relaciona con los diferentes tiempos históricos, ¿no? Hay momentos por ejemplo, vos lo decías muy bien, una cosa es el estado de bienestar del orden de la segunda posguerra, otro es el estado de, no sé, la década del 90, Ninguna duda. y cómo la economía social se reconfigura, ¿no? Frente a estas nuevas realidades. Pero bueno, es cuestión de seguir charlándolo, así que te agradezco muchísimo en nombre de este seminario. Y bueno, para quienes por ahí no lo conocían, Fabián además es un docente de la casa de la universidad, así que lo tienen ahí a mano para aprovecharlo. Muchísimas gracias. Un Muchas abrazo, gracias, Estamos en Fabián. Miriam, contacto. Diego, a todos y todas. Un fuerte abrazo y nos estamos viendo. Gracias, Fabián.